Después de tomar el paso más importante de tu vida, es necesario establecer fundamentos. Estos son los nuevos comienzos en Cristo Jesús. Bien, mis hermanos, bendiciones. Nuevamente con ustedes, su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro. Les damos una cordial bienvenida a este nuevo comienzo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro, encantada y bendecida en el Señor por lo que vamos a estar trabajando hoy aquí en Nuevos Comienzos en el estudio bíblico Maná. Pastor Roberto, la semana pasada tuvimos un tema muy especial, pero los resultados, pastor, han sido los resultados tremendos del estudio bíblico. Vimos la clase de qué era el perdón, por qué necesitábamos perdón. Y pastor, hagamos como un recuento de ese tema que hablamos la semana pasada, que fue tan importante. Este tiempo de estudio bíblico Maná realmente tiene como propósito el que podamos enviar un mensaje sencillo. Ante todo con un lenguaje sencillo, un lenguaje que todos podamos entender. Así es. Porque cuando venimos a Cristo Jesús, particularmente lo que hacemos es empezar a utilizar un lenguaje muy espiritual, muy bíblico, muy técnico, extremadamente técnico, sí, hablándolo espiritualmente, y esto hace que muchas personas no entiendan ciertas palabras o nos vean como personas religiosas o como personas de alguna manera radicales. Por lo tanto, Estudio Bíblico Maná se ha tomado el tiempo para que hablemos del Evangelio, de nuevos comienzos, de entregar nuestra vida a Cristo, entendiendo que se trata de una relación personal. Y para hablar de una relación personal, evidentemente tenemos que comenzar con la importancia que tiene en nuestras vidas el ser perdonados. Tenemos que hablar de perdón, se hace necesario que hablemos del perdón, porque el perdón es la llave que nos va a permitir abrir la puerta hacia una relación personal con Cristo. Así es que de nuestro primer estudio entendemos cómo a lo largo de nuestras vidas hemos crecido a lo largo de una cultura generacional de familia en un proceso de religión. Entonces venimos de una religión tradicional porque es la religión de nuestros padres, ha sido la religión de nuestros abuelos y de nuestros ancestros. Por lo tanto nosotros asumimos esa religión porque es una herencia. Pero cuando el Señor ya tiene, dice la palabra específicamente, que ya hemos sido escogidos desde el vientre de nuestra madre para ser llenos del poder del Espíritu Santo, escogidos para el servicio o para el ministerio de Dios. Así es que en este tiempo continuamos con nuestra segunda lección de nuevos comienzos para que tú puedas recibir una palabra sencilla pero contundente a tu corazón. Definitivamente, Pastor Roberto, en el lenguaje de la evangelización no podemos utilizar términos que nosotros como cristianos conocemos porque llevamos muchos años. Entonces le llegamos a decir a una persona: mira, tú tienes una relación personal con Cristo. Esa persona no tiene ni idea de lo que le estamos preguntando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegar a ese tipo de personas? ¿Y qué lenguaje tenemos que utilizar para que ellos acepten la gracia salvadora de Cristo, entendiéndolo? ¿Por qué? Mira, yo tengo aquí en mi estudio en este momento un pocillo, lo llamamos taza, en Colombia pocillo, taza, no sé en otros países cómo le llaman, pero fíjate que puedes evangelizar sentándote a tomarte un cafecito con una familia. Y de pronto siempre te van a preguntar: oiga, ¿y ese pocillo qué quiere decir? Y entonces, ¿por qué tiene esos colores? Inmediatamente el pocillo es la forma de entrar a hablarle a otra persona. Pastor Roberto, yo recuerdo que los vendedores, nunca me olvidaré de un vendedor en especial, que cuando fuimos a hacer una compra de un artefacto, de un carro, no recuerdo, él tenía en su escritorio una taza o un pocillo, y yo recuerdo que el pocillo estaba así y había como una especie de café regado encima de la mesa. Entonces lo primero que yo hice cuando entré a la oficina de él fue ver
pocillo o taza, y yo le pregunté, ¿y por qué esto está ahí regado? ¿Se te regó el café? Y él inmediatamente me dijo, no, mira, es simplemente una forma de distracción. Y pastor, eso me llamó tantísimo la atención porque por esa taza, por ese pocillo, entramos a dialogar el tema. Nosotros tenemos que ser muy recursivos, ¿verdad? Al momento en donde nosotros vamos a darle el plan de evangelización a alguien, porque en muchas ocasiones no tenemos los recursos. Puede que tú no tengas una taza o un pocillo, pero ¿qué tal la pulsera, que es lo más sencillo del mundo hacer? En nuestro país se le llaman achiras, ¿verdad? Las personas de la costa las utilizan mucho para hacerles trenzas a las mujeres. Y fíjate que esta es una manilla muy sencilla de manejar. Tiene los mismos colores. Exactamente los mismos colores que tiene el pocillo, la taza. Pero la idea es que le podamos compartir a alguien. Llevamos el mensaje, ¿verdad? Y es lo mismo, los mismos colores, la misma forma de trabajar, solo que tenemos que conocer, por supuesto, tenemos que conocer el argot de lo que vamos a decir. Recuerda que en muchas ocasiones, y yo sé que todos los que nos están escuchando en este momento saben que hay ustedes que han participado, muchos han participado en clínicas de ventas de su producto, del que sea. ¿Qué les están enseñando? Ustedes tienen que conocer el producto. Pastores, que no podemos evangelizar sin conocer el producto. Sí. ¿Cómo vamos a ir a llegar a la casa de alguien y le vamos a decir, bueno, mira, es que esta manilla es muy bonita, ¿ves? Tiene amarillo, tiene azul y rojo. Me vas a decir los colores de la bandera de Colombia. No, tenemos que llegar y ser dinámicos, y tenemos las herramientas, porque la Biblia es nuestra herramienta. En muchas ocasiones tal vez tú no puedas llegar a la casa de una persona con la Biblia, pero sí puedes llegar con una pulsera. Y esta es otra pulsera que me gusta, pastor, la cargo con mucha frecuencia, y es una pulsera con interrogantes. Mira, definitivamente la gente hoy en día, los tratados son muy buenos. De hecho, la familia de nosotros de pequeños llegó por un tratado a la vida de la iglesia. Pero fíjate que hoy en día tenemos unas herramientas tan lindas. Mira, pastor, los colores de igual manera, pero hay preguntas. Entonces, tú tienes que conocer que también hay que hacerle preguntas a las personas acerca de esa manera en que vamos a darles el plan de salvación. Yo recuerdo que hubo un tiempo también, ahora que enseñas esta pulsera, que tú recuerdas, había una pulsera similar a esta, obviamente. Sí, correcto. Y esa pulsera lo único que decía es, en letras, ¿qué haría Jesús ante esta situación? Correcto, sí. Y es tengo un gran recuerdo de esa enseñanza, porque esta pulsera, yo creo que millones de personas en el mundo tienen esa pulsera. Sí, correcto. Y es muy interesante porque siempre que estamos frente a una situación difícil, una situación en la que debemos tomar decisiones, la pulsera nos dice, ¿qué haría Jesús ante esta situación? Correcto. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué haría Jesús? Estás frente a una tentación. ¿Qué haría Jesús frente a eso? Hermoso. Huir, enfrentar la situación, cómo salirnos de la prueba. Entonces, estamos hablando hoy de elementos o métodos prácticos de cómo podemos enseñar. Y fíjate que tú decías algo que me llamó la atención. Cuando nosotros llevamos un producto, en este caso la taza evangelística o la pulsera con los colores evangelísticos de la fe, de la esperanza, de la sangre de Cristo, del pecado, etc. Correcto. Es interesante que debemos conocer el producto. Tú decías conocer el producto. Y yo recuerdo una anécdota en alguna ocasión en un dealer de vehículos. Estábamos averiguando por un vehículo y fuimos a un dealer. Tú recuerdas que ese vendedor, excelente, su presentación personal, su manera, su amabilidad, la cortesía, la gentileza, su atención, esa persona tan cordial. Preparado en marketing. Está preparado para hacer una labor específicamente. Puede traer problemas de su casa. Puede tener crisis financiera, problemas en su matrimonio, dificultades con sus hijos. Pero al momento de la venta, al momento del cliente, es otra persona. Esa persona gentil, cordial, amable, sociable, agradable. Y muy interesante, esta persona nos ofreció un producto.
nos ofrecía un vehículo y nos habló todas las bondades del vehículo. El vehículo trae navegador, el vehículo trae encendido automático, trae calefacción, todo. Y al final de esta historia, después de escucharlo con todas las bondades que ese vehículo traía, yo le hice una pregunta. ¿Qué vehículo tú tienes? Y cuando él me dio la respuesta, no entendí absolutamente nada. Porque vamos a decir que me estaba ofreciendo el vehículo de marca A. Y me decía, es que estos vehículos de marca A es lo mejor del mercado. No hay otro vehículo en el mercado que tenga esto y esto y esto. Excelente la venta. Pero cuando yo le pregunté, ¿qué vehículo tú utilizas? Él me dijo, bueno, yo realmente el vehículo que tengo es un vehículo de marca C. No entiendo. Tú me dices que esto es lo mejor que hay en el mercado, incluso el precio es el más razonable, correcto, las economías, la calidad. Tú me dices que esto es lo mejor, sin embargo tú usas otra marca. No entiendo. Con esto simplemente quiero significar que nosotros no podemos estar presentando, entre comillas, un producto, llevándole al público a conocer una palabra, la correcto, vida, la verdad, la vida, si no somos parte de ella. Yo no puedo decir Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, y me preguntan algo y resulta que mi vida es un mundo aparte. Debo estar conociendo el producto, correcto, debo ser parte de él, debo vivir el producto. Este producto tiene que ser mi diario vivir para que cuando yo lo exprese. Entonces, aquí realmente no se trata, como el marketing, de tener éxito en las ventas, de estar muy preparados comercialmente cómo enfrentar a un cliente. Aquí se trata de vivir la palabra. Aquí se trata de que cuando hablemos con alguien de lo que Cristo ha hecho en mi vida, sí, de lo que Cristo ha cambiado en mi vida, el ser humano por naturaleza pecaminosa, pero cómo el Señor nos cambia, cómo el Señor nos transforma, cómo somos una nueva criatura en Cristo. Entonces, esa persona que está escuchándonos no puede ver al vendedor. Estamos haciendo una comparación. No verá a un vendedor, puede ver a una persona pecadora, pero a una persona convertida, correcto, a una persona transformada, a una persona con un cambio en su vida. Y yo puedo presentar un testimonio y decir, mi vida pasada estuvo llena de errores, de anomalías, de dificultades, de tantas situaciones, equivocaciones. Pero un día, en un encuentro personal con Cristo a través de la palabra, el Señor transformó mi vida. Dice la Biblia, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. correcto. Dice el libro de Gálatas en el 2:20, es una palabra que me impresiona. Ahora estoy crucificado juntamente con Cristo. Y esto significa que Él nos ha perdonado de todos nuestros errores. Correcto. Y en su amor, en su infinita misericordia y en su grandiosa bondad, Él nos da una nueva oportunidad. Esa nueva oportunidad que hoy podemos compartir con ustedes, esa oportunidad, así como Dios lo ha hecho con nosotros, esa nueva oportunidad también es para ti. Amén, así es. Qué interesante, pastor. Es impresionante porque nos apasiona. Lo que es hablarle a la persona de Cristo es apasionante. Así que hoy en nuestro programa vamos a estar entonces entrando al tema de la gracia. La gracia de Dios. Y déjenme darles un último ejemplo a través de este video de lo que significa gracia. Veámoslo. Vamos a ver cómo el pecado entra a una vida. Aquí a continuación, usted cuando peca, esto le sucede a su vida. Todo en su vida se vuelve oscuro, pero cuando Cristo llega a nosotros, cuando le aceptamos, Él nos limpia del pecado. El pecado no pudo con nuestro Señor Jesucristo. En cambio, Cristo vino a vencer el pecado, quitó el pecado de esta tierra. Él quita el pecado del mundo. Después de ver esa introducción tan tremenda que hemos tenido acerca del plan de evangelización, vamos a entender entonces qué es gracia, cómo Dios pudo arreglar el problema y cómo recibir esa gracia de Dios.
Si lo vemos en nuestra taza, como lo estábamos hablando, lo primero, la semana pasada hablamos de pecado, que es el color negro, Pastor Roberto, y está en Romanos capítulo 3, verso 23. Así es, invito a que nos acompañen, por favor, Biblia, papel, lápiz, y lo más importante, un espíritu enseñable. Amén. Sí. Libro de Romanos en el capítulo 3. Y en el verso 23. Y en el verso 23 dice esta palabra: por cuanto todos pecaron, y aquí la palabra todos nos incluye a todo ser humano que respire en esta tierra, todos. Todos pecaron. A excepción de Jesucristo. Por supuesto. Correcto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí vemos, porque añadimos una figura más en nuestro trabajo. Muy interesante. Y es el cubo, es una manera también impresionante el de cubo evangelización, ¿verdad? Uh-huh. Vemos que el hombre ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Pastor, es que destituido de la gloria de Dios, estar destituido de la gracia de Dios, ¿verdad? Y la gente dice, hoy en día, tú le preguntas a cualquier persona y la persona, ¿tú conoces de Jesús? Sí, claro. Todo el mundo conoce de Jesús, pero ¿entiendes la magnitud de lo que te estamos hablando? Estás destituido de la gracia de Dios. Cuando tú le dices a esa persona, permíteme explicarte qué es estar destituido de la gracia de Dios, es donde tú empiezas a capturar la persona para que te escuche el mensaje de evangelismo, ¿verdad, pastor? Claro, hay un dicho muy popular en el mundo, y es que dice que cuando no estamos dentro de ciertos círculos de influencia, correcto, dice, lo malo no es estar dentro de los círculos de influencia, realmente lo malo es estar fuera de esos círculos de influencia. Es decir, que cuando nosotros no estamos dentro de la gloria de Dios, correcto, dentro de la luz de Dios, dentro de la salvación de Dios, sino que estamos en la oscuridad, correcto, estamos en el pecado, en el mundo, entonces la vida es muy difícil. Ahora, sabes, vino a mi corazón ahora con esta enseñanza que estamos empezando a compartir. Mi padre siempre me dijo de niño, me hizo una pregunta de muy niño. Me preguntó, yo siendo muy niño, él me dijo esto: ¿qué será lo que la Biblia quiere decir cuando dice, deja que los muertos entierren a sus muertos? Y pues yo, siendo muy niño y a su vez estando en oscuridad, es decir, ignorante de la palabra, le dije, pues papi, la verdad, no sé, eso debe ser un error, porque ¿cómo hacer que los muertos entierren a los muertos? Yo no entiendo eso, eso no tiene sentido. Pero muchos años después, cuando llegué a mi edad adulta y ya empezando nuestra vida de matrimonio, estábamos precisamente en esta posición, en la oscuridad. Estábamos en el pecado. Así es. En el pecado, porque es importante que tengamos presente que todo ser humano nace en una connotación, en una condición. Correcto. Gracias, en una condición pecadora. Toda esa cantidad de preguntas que la gente nos hace, pastor, y esta cantidad de cosas que desconocemos, es porque no conocemos la respuesta bíblica. Aquí están las respuestas. Y lo vamos a dar en una respuesta bíblica, pastor. Más adelante vamos a estar hablando acerca de ese tema de salvación de los niños. Vamos a tener un programa especial para que tú conozcas el producto. Yo siempre he dicho, pastor, que si no conocemos la verdad, como lo dices tú, la verdad nos hace, si no conocemos la verdad, la mentira, seremos libres. Y la mentira nos hace oscuridad. Oscuridad, que es el punto en el que estamos, precisamente, y allá iba con mi ejemplo, con el tema de mi padre. Ahora, muchos años después, hoy puedo tenerle una respuesta a mi padre y entender que mientras estemos en este nivel del pecado o de la oscuridad, es decir, mientras no tengamos una relación personal con Cristo, por favor, no es una religión,
Mientras la gente nos dice, uy, pero cambiaron de religión. No, no es un asunto de cambiar de religión. Cristo no es religión. Es encontrarnos con la palabra. Cuando nosotros nos encontramos con la palabra, cuando nosotros nos encontramos con lo que el Señor nos quiere entregar, con este alimento de vida, y se convierte en una pasión para nosotros, entonces entenderemos que no estamos muertos. Entenderemos, porque Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice, todo el que a mí viene, yo no lo dejo. Y pastor, es que sabes algo interesante que estamos tocando en este momento acerca de ese poder de la gracia de Dios. Pues que la gente no sabe que es una relación personal con Cristo. Es correcto. Entonces vamos a explicarles a través de la gracia ¿qué es una relación personal con Cristo? Así es. La gracia ha sido descrita como un favor inmerecido. Y la semana pasada dábamos ejemplos de que yo no te puedo dar, yo te digo, pastor, yo te regalo esta taza, ¿verdad? Y de pronto te digo, ¿sabes qué? Ya no te la voy a dar, mejor te la voy a quitar. Suele pasar en el mundo, entre los hombres, pero no en Cristo Jesús. Exacto. Tenemos que diferenciar estos dos aspectos. Es Dios. Yo he recibido regalos, evidentemente, y tú lo sabes, hemos recibido regalos muy queridos, y de pronto una persona que nos dio un regalo a los 6 meses, yo no sé, a X tiempo. No, dice, a los 6 es mucho tiempo. A los 2 días, tal vez. De pronto dice, ¿sabe? Ese regalo que les di, por favor, regrésemelo, la verdad. Ya no se los quiero regalar. No, pero es que ya me lo regaló. Ahora, esto es interesante porque vamos a hablar de la gracia, estamos hablando del pecado. Correcto. Y cuando es importante solo mencionar este aspecto, cuando el proceso de la creación entre Adán y la varona, correcto, pues evidentemente esta primera pareja del universo, de la creación, eran libres de pecado, es decir, ellos estaban en completa luz. Dice la Biblia que ellos tenían conexión permanente con el Creador, hablaban con el Creador. Eran seres espirituales. Le escuchaban caminar en el huerto, allí en el Edén, hablaban con Él, compartían con Él, hasta que se sucedió el proceso de la caída o llamada caída, la rebelión, el engaño, la mentira, el pecado. A partir de ese momento, esa luz, esa conexión espiritual con el Padre Celestial, una relación directa con el Padre, esa relación se corta y aparece la oscuridad. Dice la palabra que mueren espiritualmente. El Señor les da la opción de la vida, pierden la eternidad en ese momento, humanamente hablando, y entramos a un tiempo de la naturaleza pecaminosa. Por eso es tan importante tener presente que los seres humanos, todos, dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso, la gracia de Dios, la gracia que estamos describiendo hoy para que tengas y puedas recibir esto en tu corazón, la gracia de Dios es un favor. Dios hizo el favor. Ese es un favor totalmente inmerecido en el cual Él precisamente nos quiere sacar de esta oscuridad para llevarnos precisamente a esa luz maravillosa que es Cristo Jesús. Y solo podemos arreglar ese tipo de problema en la cruz de Cristo. Entonces vemos que este escenario, que esa gracia solo se puede conseguir aceptando la muerte de nuestro Señor Jesucristo como la única forma de arreglar nuestro pecado. Entonces, Cristo vino a la cruz y la gente hoy en día dice, bueno, pero pues Él vino a la cruz y murió por todos, o sea que todos recibimos la gracia. No es automático. O sea, eso es importante explicar en este momento porque no es un botón automático. O sea, la muerte de nuestro Señor Jesucristo no le da la gracia al mundo. Entonces la gente desconoce esta verdad. No le da la gracia para poder ser salvo. Claro, hay un gran requisito. Hay un proceso, llamémoslo, hay un requerimiento. Y el requerimiento es tan sencillo como ir a una embajada y pedir la autorización, pedir la visa para poder ingresar a ese país. Y pastor, lo mismo que tú estás compartiendo. Si yo estoy vendiendo un producto, yo vendo este producto, vamos a decir, yo vendo Mapamundis.
Si yo vendo este mapamundi y yo digo, bueno, pastor, te vendo este mapamundi, y tú me dices, ok, ¿cuánto vale? El precio. El ¿qué precio. costo Y yo tiene? te digo, bueno, realmente no es mío, te tienes que inscribir, ¿verdad? Para que lo puedas adquirir. Y tú me dices, pero ¿por qué no me inscribes tú? No, no te puedo inscribir yo. Tienes que inscribirte tú. Hay productos que se venden así, ¿verdad? Entonces, si tú no te inscribes y yo te entrego este producto y tú no te inscribes, y de pronto un día tú dices, bueno, yo ya no quiero el mapamundi, yo lo voy a regalar, lo voy a vender, lo voy a entregar. Entonces la gente hoy en día dice, bueno, realmente esa persona era una persona que había recibido a Jesucristo, ¿verdad? Una persona que era salva. ¿Por qué se quiere deshacer del mapamundi? Pues que nunca se inscribió. Claro. Nunca se inscribió, entonces, ¿qué va a perder si no lo tiene? Y fíjate que la palabra nos enseña precisamente ahora en el ejemplo que estás entregando de esta inscripción. Correcto. Cuando yo me afilio a un club, cuando yo pertenezco a una empresa, cuando pertenezco a un equipo de fútbol o del deporte que sea, cuando me inscribo en la universidad, yo debo estar en un registro. Claro. O sea, a mí me registran la entrada a este país, en las oficinas de migración te registran, en los aeropuertos, en las oficinas de migración te registran. Si tienes una mercancía en aduanas, tienes un registro. Si perteneces a tu número de identificación personal, tu ID en cualquier parte del mundo tiene un registro. Correcto. Te identifica como ciudadano, te identifica como parte de una nación, como parte corporativa de una empresa. Todo requiere un registro. Por lo tanto, cuando nosotros estábamos en esa oscuridad y por la gracia, por ese favor inmerecido de Dios, venimos a los pies de Cristo, entregamos nuestra vida, le damos, aquí hay algo muy interesante, le damos autorización al Señor, que es nuestro creador, le damos autorización para que Él entre a nuestra vida. Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor te está diciendo, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Te estoy diciendo, hey, quiero compartir contigo. Permíteme entrar a tu vida, permíteme entrar a tu corazón. Yo quiero cambiar tu vida, transformarte, Correcto. librarte de esa naturaleza pecaminosa. Estoy haciendo un favor para ti. Pero, ¿saben? Es un favor del cual muchos seres humanos dicen, no, gracias, no me interesa. Yo creo en Dios, pero no me interesa. La Biblia, la verdad, no me gusta que me hablen de la Biblia. Creo que eso es religión. Es más, y aquí solo entre comillas, entre paréntesis, las personas dicen, miren, es más, yo no quiero que me hablen de judíos. Los judíos son esto, son lo otro. Pero no podemos olvidar que precisamente Jesús pertenecía a esa familia maravillosa de las 12 tribus de Israel, entre ellas la del pueblo judío. Correcto, es interesante, y de eso también creo que tenemos que hacer un programa en el que definamos el por qué es tan importante hablar del pueblo de Israel, de las tribus de Israel, y en particular, por qué hablar de la única existente hasta hoy, como es la tribu de Judá, los judíos. Es importante que tengamos presente, porque lo digo realmente con respeto, muchas personas hablan ofensivamente, dañinamente del pueblo judío, pero no entendemos que precisamente de esa raza, de ese pueblo, viene la gracia, el favor inmerecido de Dios. Sí, definitivamente, si no entendemos la raíz, no vamos a entender las ramas, mucho menos el árbol, y menos vamos a entregar el tronco. Entonces, la gracia es un favor inmerecido, pastor. No la compras, no la puedes vender, no puedes pagar, no puedes pactar por ella, no puedes decir, bueno, voy a poner $1000 para la salvación. No puedes hacer nada, porque entonces no sería gracia. ¿Cuál es la gracia? Entonces, esa gracia, ¿verdad?, está considerada, y me gustaría que tú me dijeras un poco de esa gracia. ¿Qué está considerado como gracia, Pastor Roberto? Bueno, consideramos esto que estamos hablando, es importante que tengamos presente que nosotros vivimos la gracia porque es un acto de misericordia de Dios. Es decir, dice la Biblia que el Señor nos ama.
Y esto es muy importante. La gente dice, nadie me quiere, nadie me ama. No. Puede ser que tu propia familia no te ame. Puede ser que aún tu propio esposo no te ame. Aún tus propios hijos, esposo, esposa, no te amen. Pero tenemos que tener algo grande en el corazón, claro y definido, y es que Dios me ama. Cuando yo tengo la certeza en mi corazón de que Dios me ama, de que yo tengo la absoluta seguridad de que Dios me ama, entonces tengo la absoluta certeza de que por cuanto Dios me ama, dice la palabra, Él entregó su vida precisamente en la cruz del Calvario para hacerme libre de mi pecado, y para darme la oportunidad de tener una vida eterna junto con Él. Esas palabras, Pastor Roberto, cuando le decimos a alguien, ¿sabes qué es la gracia? Que Dios te ama. Absolutamente. A veces mucha gente dice, sí, yo lo sé. Sí, claro. Pero no podemos confundir, por favor, escúchame esto. No confundamos el amor de Dios con el amor de una persona. Correcto. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis hermanos en la congregación, amo a las personas que me rodean en la comunidad, les amo. Pero ese es el amor en Cristo, ese es un amor tan diferente, porque obviamente podemos hablar de diferentes tipos de amor. El amor eros, el amor erótico, ágape, el amor filial de amigos. Pero atención, el amor de Dios, que es el amor ágape, ese es un amor incondicional. Es decir, que no importa cuánto tu pecado te acuse, te juzgue, te señale, esa conciencia que dice, de esto nadie te salva, tu vida ha sido una vida empañada en cosas horrorosas, terribles. Pero de allí precisamente, si me permiten la expresión, ahí está precisamente el cirujano, el médico sanador, Jesús, que absolutamente por su favor inmerecido y por su gran misericordia nos permite ser libres de toda carga y de todo pecado, porque es la misericordia. Alguien dice, ¿cómo puede perdonar a ese homicida que causó la muerte a miles de personas? Por el amor de Dios. Pero nosotros humanamente difícilmente podemos perdonar que alguien nos humille o nos lastime, ¿verdad? Somos rencorosos, somos egoístas, pero es que el amor de Dios, por eso decimos, es un amor incondicional, porque no importa cuál sea tu error, Él es la persona que nos puede perdonar. Así es, pastor. Déjame llevarte a una cita bíblica que me gusta mucho compartir en el escenario de la gracia. Está en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el verso 5. No merecemos nada de Dios. Por favor, usted tiene que repetir eso. Nada merecemos de Dios. Tú no mereces nada de Dios. Dios no nos debe nada. Hay gente que cree que Dios nos debe algo a nosotros. Dios no te debe nada a ti. Todo el bien que experimentemos es el resultado de la gracia de Dios. Lee Efesios 2:5. Quiero leer Efesios 2 y vamos al verso 5, pero me gustaría leerlo desde el verso 1, porque precisamente estamos hablando de salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, estamos hablando de esa naturaleza pecaminosa. Yo no le hago mal a nadie, pero sin embargo, pues sí, hay pecado, hay adulterio, hay fornicación, hay etcétera. La murmuración, la calumnia. Yo nunca he matado a nadie, pero tal vez con una palabra has causado tanto daño, peor que si hubieses matado a una persona. La Biblia dice que no hay pecado pequeño o pecado grande, no hay verdad, no hay una mentira pequeña o una mentira grande, hay mentira o hay pecado. Entonces dice, estábamos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. Aquí es donde estamos tomando forma en este nuevo comienzo. La corriente del mundo. Hacemos lo que el mundo hace, creemos que lo que el mundo hace es lo correcto. El mundo está perdido en deleites, en inmundicias, en lujuria, en perversión. El Hollywood del mundo distrae la mente de los jóvenes, queriéndolos llevar a esa corriente de Hollywood, pero realmente los tiene precisamente hundidos en ese mundo de pecado. Sin gracia. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia. Interesante. Verso 3, esto es tremendo, esto es maravilloso. Entre los cuales, dice la palabra, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Nosotros vivimos en esa situación. Nosotros fuimos parte de ese consumismo del mundo. El querer tener, el querer ser, el querer aparecer, el querer figurar, el querer ser la estrella, el querer tenerlo absolutamente todo. El querer vivir en el pecado. El mundo. Y la gente dice, bueno, repito, yo nunca he matado a nadie, yo no le hago mal a nadie, pero cuando el egoísmo del hombre nos quiere, la riqueza humana, las debilidades del hombre, estábamos sucumbidos precisamente en esa condición de pecado. Así es, pastor. Entre los cuales dice la Biblia, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Misericordia, Pastor Amén. Roberto. Entonces, si gracia es recibir la misericordia de Dios, desgracia es vivir sin la misericordia de Dios. Muy interesante. Pastor, eso me salió como Ahora, lema. y muy interesante porque, miren, lo lindo de nuestro idioma castellano, español, el lenguaje nuestro, es que la expresión de la palabra es tan clara. Por ejemplo, tú dijiste la gracia, el favor de Dios. Y desgracia significa sin gracia. Desgracia es sin gracia, es decir, estar sin el favor de Dios. Entonces, cuando la palabra dice, usted es un desgraciado, la palabra suena fuerte, es ofensiva. Pero realmente lo que le estamos diciendo a esa persona es, tú estás sin la gracia de Dios, tú estás sin el favor de Dios. Y pastor, hay que tener mucho cuidado para decirle eso a un cristiano, ¿verdad? Porque si es un hijo de Dios, la palabra desgracia es muy pesada para decirle. Si es un hijo de Dios, no es un desgraciado, es un hombre o porque una mujer está con la gracia de Dios. Ahora, fíjate que es interesante algo, perdóname que te interrumpa, y es porque estamos en un lenguaje multicultural. Entonces, la palabra desgracia puede ser que en nuestros países latinoamericanos tenga un sentido, en los países centroamericanos tenga otro, pero yo estoy hablando en el sentido de la palabra, es decir, tengo que tomar el diccionario de la Real Academia de la Lengua en español y entender qué significa la palabra desgracia, porque repito, hay palabras que lo vivimos con la experiencia en esta nación, en los Estados Unidos. Cuando compartimos una palabra con otros hermanos de otras nacionalidades, para nuestra cultura no es una palabra ni ofensiva ni vulgar, es una palabra absolutamente de trato normal. Sin embargo, para otra persona en otro país, una palabra simple puede ser no solamente una palabra ofensiva, sino que además puede ser una palabra extremadamente vulgar. Por lo tanto, hay palabras que en español tenemos que mirar su raíz en español para que no tengamos confusión. Cuando tú estabas diciendo eso, me acordé de algo, de un programa de televisión suramericano. A mí siempre me ha llamado la atención la palabra de ese programa suramericano, que la persona que conduce ese programa de televisión dice, ¡que pase el desgraciado! Entonces, me llama suena ofensiva. A mí me parece terrible. La palabra pareciera que es ofensiva, pero lo que realmente está diciendo, que pase el que no tiene el favor de Dios. En español, que pase el que no tiene el favor de Dios. Pastor, eso es tremendo. O sea, hoy en día, entendiéndolo a la luz de la palabra, pues realmente es una palabra muy profunda para decirlo, ¿verdad? Fíjate que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, Pastor Roberto, porque en muchas ocasiones, lo que tú decías, en el lenguaje multicultural, la Biblia tiene un lenguaje multicultural, espiritualmente. Pastor. Y mira, Pastor, la Biblia, perdóname que te interrumpa, pero la Biblia tiene un lenguaje multicultural. Hoy en día, nosotros los pastores la hemos acomodado, ¿verdad? La hemos acomodado en el púlpito, entonces a la prostituta le decimos trabajadora social, porque queremos arreglar la palabra, pero la palabra que estamos trabajando hoy es gracia, y el que vive sin gracia está desgraciado. Y está sin ¿Duro? el favor de Dios, sí. Sí, pastora. Pero fíjate que duro. la palabra bendecir
La palabra bendecir significa decir bien. Y la palabra maldecir significa decir mal. Correcto. Entonces, cuando tú dices que alguien estás hablando de una palabra de maldición, realmente lo que estás haciendo es hablar mal. Significa que cada vez que hablamos mal de una persona, estamos maldiciendo de esa persona. Exacto. Diciendo mal. Por lo tanto, dice la Biblia que cada vez que tus labios se abran, sea para decir bien, es decir, para bendecir. Eso se llama en la Biblia lenguaje multicultural. La Biblia nos tiene a nosotros todo el lenguaje listo para que nosotros prediquemos el Evangelio. Bendición. Completamente. En bendición. Entrando en la palabra de gracia, hay una palabra que me ha llamado mucho la atención en la parte evangelística, y es en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 16. Déjame decirte, cuando tú le presentas el plan de salvación a alguien, tú tienes que entender algo, mi amado hermano. Y es que la palabra tiene el poder para cambiar la persona. Tú puedes decirle a la persona miles de cosas, pero si no hablas, si no declaras la palabra, si no le das la palabra no tiene efecto. O sea que tienes que darle la palabra a la persona y decirle, sabes, la Biblia dice, no tú, no va por ahí, dice, ¿dónde lo dice, verdad? Pastor, eso es vital de importancia. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 16, hay una palabra contundente en ese versículo bíblico. Dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso, pastor, esa cita es maravillosa. Nosotros le estamos diciendo a la persona que su vida sin Dios está desgraciada, pero que si él se acerca, o si ella, o si ese joven, o si ese niño se acercan a la gracia de Dios, van a alcanzar misericordia. Ahora, pastor, en el tema que estamos trabajando, la gente trata de ganarse el perdón de Dios. Y entonces, nosotros tenemos que explicarle, porque las religiones nos enseñan a tratar de ganarnos el favor de Dios. Entonces hay procesiones, hay rosarios, hay oraciones, hay ofrendas, en otro tipo de religiones hay sacrificios, pactos. Pero yo lo que quiero explicarte aquí es que Cristo tiene a través de la resurrección de Jesús. Recuerda lo que hablamos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de Jesús. Recibimos todo el paquete completo y en Él tenemos las riquezas, pastor. Él nos dio todas las riquezas para que nosotros caminemos bajo la gracia de Dios. Entonces, expliquemos un poco este regalo gratuito de la gracia de Dios, ¿verdad? En la religión, pastor, ¿cómo podríamos explicar en la religión qué significa ese regalo gratuito para la religión? Mira que para explicar este concepto hay una cita muy interesante. En 2 Corintios 5:17 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es decir, todos nosotros estaremos presentes en la corte celestial. Tal vez tú nunca has estado en una corte en la tierra, gloria a Dios, pero sin lugar a dudas, todos, dice este texto en 2 Corintios 5, estaremos presentes en la corte celestial. Y allí, cuando estemos en la corte celestial, recuerda que tú mencionabas hace un momento, necesitamos registrarnos. Es decir, que nuestro nombre, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, acuérdense de Apocalipsis 3:20, toca la puerta, nos llama, inscribe nuestro nombre. Allí está tu nombre. En el libro de la vida. Tu nombre, por favor repite tu nombre, inscrito en el libro de la vida. Hay un registro de quienes han sido inscritos en ese libro de la vida, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Oh, por favor. Profundo. Sea bueno o malo. ¿Puedo repetirlo? Todos estaremos en un tribunal, en el tribunal de Cristo.
y en ese tribunal recibiremos la recompensa, el premio. La carrera por la cual nosotros transitamos en esta tierra tiene un premio, hay una corona de victoria. Cada vez que un competidor va a las Olimpiadas o a cualquier actividad deportiva, va por un premio, decimos especialmente, vamos por la de oro, por la medalla. Así va a ser igual, nosotros vamos por ese premio y recibiremos, dice la Biblia, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, porque este cuerpo es totalmente pasajero, pero es una tienda de campaña. Es lo que simplemente nos permite desplazarnos, pero cuando estemos allí recibiremos. Ahora, en la religión nos han enseñado a lo largo de ese desconocimiento de la palabra, nos han enseñado que el que reza y peca empata. Y es un dicho muy popular, parece muy interesante, pero realmente no se trata ni de rezar ni de empatar. Se trata de que aquí somos, dice la palabra, más que vencedores en Cristo Jesús. Correcto. Es decir, las personas, hablemoslo desde el punto de vista humanístico, las personas creemos que cuando hemos hecho algo malo, algo indebido, pecado, la única manera de compensarlo es haciendo lo contrario. Tratemos de hacer algo bueno, tratemos de hacer algo bien para tratar de compensar lo que hicimos mal. Correcto. Eso suena interesante, humanísticamente hablando, está bien. Yo pago un mal con un bien. Ahora, en Cristo Jesús, la gracia, el favor de Dios, elimina todo aquello que se llama pecado, pero es por la gracia de Dios. No es por la determinación de un juez o una corte humana, porque los seres humanos difícilmente tenemos la capacidad de amar y de perdonar. Así es. Por lo tanto, si no es Cristo el que nos ama y si no es Cristo quien nos perdona, en la mente de todos los seres humanos algo que se haya sucedido mal. Así es. No es lo que el hombre piense, no es lo que la gente diga, no es lo que la gente dice, ay, qué tan buena persona. Tú puedes ser una gran persona, pero tu vida oculta o tu otra vida, tu otro yo, por decirlo así. ¿Quién es ese otro? Cristo sí sabe quién eres. Cristo conoce tu diario vivir. Cristo conoce tu vida, tu verdad, en lo oculto, en la oscuridad. ¿Quién eres? Por lo tanto, no podemos tratar en la religión de justificar nuestro pecado haciendo obras de caridad, exacto, teniendo misericordias, o como lo enseñan aún muchas doctrinas, que si tú entregas $1,000 o $2,000 o $5,000 o entregas tu casa o entregas tu carro, Cristo se olvidó de tu pecado. No. Cristo no necesita ni tus dólares, ni tu casa, ni tu carro, ni tus joyas. Absolutamente no. Absolutamente no. Nosotros no pagamos a Cristo con dinero, no compramos nuestra salvación con joyas, no compramos nuestra salvación con casas o autos o lujos. Cristo no necesita, dice la Biblia, que Él es el dueño del oro, de la plata, de todo cuanto existe. Por lo tanto, la única manera como tenemos para acercarnos a Cristo Jesús es a través del arrepentimiento. Ya vamos para allá. Recuerda, gracia es un favor inmerecido, gratuito. Ni se compra, ni se vende. Ahora, entonces recapitulemos esta parte. La religión no se deletrea el hacer. Tienes que hacer 7 Padre Nuestros, 4 Ave Marías, tienes que rezar un rosario, tienes que ir a pagar un voto a la Virgen de esto, a la cosa, a lo otro. La religión siempre te pone a hacer. Pero tengo una noticia para ti. El cristiano se deletrea en que está hecho. Hecho está. Hecho está. Jesús hizo todo por mí y yo no puedo hacer nada por Él. Él pagó el precio. Eso se llama telestetai. Él entregó su vida. La palabra telestetai quiere decir todo está consumado. Pago. Toda la factura quedó paga. Eso es maravilloso, Pastor Roberto. Eso es una alabanza de gloria al Señor, gloria, ¿verdad? Sí es. Ahora, sabemos entonces en este estudio bíblico, porque lo que estamos estudiando es gracia, que entonces gracia es lo único que pagó mi precio de admisión a la vida eterna. O sea, en este momento todo aquel que tiene la gracia de Dios tiene vida eterna.
A través de Jesús. Claro, pastor. Es la única opción, es la única puerta. Dice, yo soy la puerta. De tal manera que es Jesús, es el camino. De tal manera que Jesús es la oportunidad. Y la gracia está disponible, hermano. Por favor, yo quiero que tengas presente eso. Tú que nos estás viendo, escuchando esta enseñanza de nuevos comienzos, de que la gracia está disponible para quien la quiera. Y en este momento, la gracia de Dios quiere reunirse contigo para siempre. El cielo, mi amado hermano, es un lugar muy especial, es un lugar de reunión, es un lugar de recompensa y es un lugar de descanso. Y Dios te quiere dar ese sitio tan especial para tu vida. Pero pastor, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Esa es la pregunta, palabra clave ahí. Esa es la pregunta del millón. ¿Sí? Es la pregunta más importante. Entonces, y pastor, la gente dice, ¿cómo la puedo tener? Si yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie. Yo creo en Dios, yo no le hago mal a nadie, yo voy a la iglesia, yo presento mis ofrendas, yo presento mis limosnas. Y yo soy una buena persona. Yo he ido a Jerusalén, incluso estuve allá en Jerusalén, en el río Jordán. Me bauticé en el río Jordán, pero no podríamos decir que nos hemos bautizado sin haber aceptado. Es algo más sencillo. Entonces, mucho más sencillo. Mira, aquí hay una pregunta interesante. No vamos a salirnos del tema porque estamos llegando a un punto bien fundamental. Pero quiero dar un ejemplo. Esta pregunta nos la han hecho en varias ocasiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, Pastora Pili, con los indígenas? Nuestros indígenas, nuestros nativos, nuestros antecesores, digámoslo mejor, de donde venimos, porque aquí nadie es de sangre azul ni cosa que se le parezca. Yo creo que yo vengo a Todos venimos de alguna cultura de los indígenas, llámense aztecas, chipchas, mayas, de cualquier país. Todos venimos. Si esos indios, nuestros antecesores, que adoraban a los dioses, al sol, a la luna, a las estrellas, a los árboles, si ellos nunca conocieron esta historia, esta verdad, ¿ellos pudieron estar en Cristo Jesús? Mire que es una pregunta. Entonces, muy buena pregunta. Vamos a entrar a un programa con eso. Vamos tomando nota de los programas que nos han solicitado y que vamos a estudiar, porque es muy interesante, es apasionante la palabra. ¿Se salvan o no se salvan? Ahora, pero no perdamos el sentido. Se lo voy a aceptar a los indios. Claro. Porque en aquel momento no había el evangelio que tenemos hoy. No lo conocían. Pero por favor, en el siglo XXI, que tú no conozcas de Cristo Jesús, que tú no conozcas de la palabra, hoy como nunca jamás en la historia de la humanidad tenemos tan cerca la posibilidad de la palabra. De la verdad. Nunca antes en la historia de la humanidad había algo tan práctico. ¿Sabes? Hoy tú prendes tu internet, tu computadora, tu propio teléfono. Y en tu iPhone, allí mismo, ahí en tu teléfono, tienes automáticamente la manera de accesar a una Biblia. En muchas versiones. O sea, no hay excusa hoy para que una persona no conozca de Cristo. Pero el grave punto está aquí. Si hoy tenemos tantas facilidades disponibles para conocer de Cristo, la pregunta es, ¿cómo yo puedo recibir esa gracia? ¿Cómo yo puedo recibir ese favor? Solo hay una manera. Solo hay una manera. Y te digo, no necesitas ni ir a Israel, ni hacer pactos, ni entregar tus pertenencias, porque es mucho más sencillo que cualquiera de esos trámites. Es simplemente aceptando en tu corazón. ¿Sabes? ¿Cuántas personas, por ejemplo, en una cárcel han estado en el mundo, en pecado, en delitos? Pueden haber sido lo peor de una sociedad. Pero cuando hacemos las visitas carcelarias, a través de nuestro ministerio Capellanía, podemos ver a muchos de estos hombres y mujeres que han podido ser lo más difícil de una sociedad, completamente hoy entregados a Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando un día decidieron voluntariamente aceptar, recibir, declarar con su boca: yo recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Esto es todo. Así de sencillo, así de simple.
Y por eso hay algo muy interesante. Cuando hablamos de los planes de salvación, de invitación a recibir a Cristo, la gente dice usualmente, bueno, cuando tal vez yo esté a punto de morir, cuando yo esté a punto de morir posiblemente lo haga. Mi hermano, nadie sabe el momento justo en el que va a morir. En un abrir y cerrar de ojos, muchas personas se acostaron a descansar, a dormir anoche y hoy no amanecieron. Sí. Nunca supieron en qué momento la muerte llegó a tu lecho. Por lo tanto, el día es hoy. El momento es ahora, conscientemente, voluntariamente, sin presión de alguien, sin fuerza de alguien, sin que alguien te motive, porque no puede ser por emoción, tiene que ser por una convicción en tu corazón. Sí. ¿Sabes? Cuando desarrollamos un texto en nuestra congregación, cuando tuvimos la oportunidad de leer por primera vez hace varios años, un libro llamado Una vida con propósito, dice el escritor de este texto que envió cartas a un sinnúmero de personas influyentes en el mundo, deportistas, a hombres millonarios, filósofos, políticos, médicos, gente muy connotada, científicos, y les hizo una pregunta: ¿cuál es el propósito de tu vida? Y estos hombres a su vez contestaron diciendo: no sé cuál es el propósito de mi vida. Es más, si tú logras establecer cuál es el propósito de tu vida, por favor déjamelo saber. Yo quiero preguntarte hoy, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Hacer riquezas? ¿Tener propiedades? ¿Tener lujos? ¿Viajar por las naciones? ¿Ocupar posiciones influyentes? ¿Qué es lo que crees que te hace feliz? Cientos de hombres en el mundo son multimillonarios y sin embargo sus vidas carecen de propósito. Por lo tanto, hoy te hacemos una invitación. Recuerda, la respuesta es aceptar. Aceptar. ¿Qué tienes que aceptar? O sea, la pregunta es importante. Muy bien. ¿Qué es lo que tú tienes que aceptar? Tú puedes aceptar muchas cosas y sí, me parece bien, pero no estoy pidiéndote que te parezca bien. No te estoy pidiendo que aceptes por sentimientos. Hoy en día, el plan de evangelismo se ha vuelto sentimientos. La gente llora, pero nunca hubo arrepentimiento. La palabra es arrepentimiento. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Y tienes que arrepentirte y creer. La Biblia enfáticamente nos lleva a que tenemos que admitir, ¿verdad?, que hemos pecado contra Dios. Esa es la parábola del hijo pródigo. Aceptar que hemos pecado contra Dios, que le hemos fallado, que hemos pecado. Tenemos que creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que está sentado a la derecha del Padre, y que a través de Él y solo por Él, y no hay nadie más que pueda mediar por nuestros pecados. Y luego tenemos que invitarle a Él a ser el Señor de nuestra vida. Así es. Y yo te invito a leer el libro de Romanos en este momento, capítulo 10, verso 9. Y yo quiero que tú leas conmigo ahí donde tú te encuentras, Romanos capítulo 10, verso 9. Por favor, presta mucha atención a este texto. Libro de Romanos. Tal vez tú nunca has abierto una Biblia en tu vida. Tal vez muchos de los que hoy están viendo esta enseñanza precisamente tienen una o dos o varias Biblias en casa, abierta tal vez en el Salmo 91. No sé. Bueno, si lo están haciendo así es porque indudablemente a través de la porción del Salmo 91 hay una palabra maravillosa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Porque tal vez muchas personas hoy tienen una Biblia en casa, abierta, en el Salmo 91 para espantar las malas influencias. Y la pared debe estar ungida, pastor. O los espíritus, o tal vez esperando que el techo lea el Salmo 91. No se trata de eso. Esto no son rituales, esto no son de ese tipo de ritos, no. El libro de Romanos están los Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos y viene el libro de Romanos. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 10 y en el verso 9, si es la primera vez que hables una Biblia, te invito
toma esa Biblia, subráyala. Esto no afecta ni tiene connotación ni de pecado ni cosa por el estilo. Este es un libro que hay que leer, hay que subrayar. Que tiene si usted observa vida. nuestros textos bíblicos, están totalmente marcados, señalados, resaltados con día, fecha, hora en el cual el Señor nos ha hablado específicamente esta palabra. Y el libro de Romanos en el capítulo 10, estoy dándote tiempo para que llegues, en el verso 9 dice la palabra, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es, Pastor Roberto, es una cita tan contundente. Maravillosa. Y mira lo que dice el verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiero que repitas una oración que está en este momento. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Mesías, que vino a deshacer toda obra del diablo, toda obra de maldad. Reconozco que tú diste tu vida en la cruz por mis pecados y resucitaste de entre los muertos al tercer día. Te confieso que he andado por malos caminos, he sido rebelde, he sido desobediente, he tenido malos pensamientos y malas intenciones y he hablado cosas perversas. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho, pido perdón y me vuelvo a ti, Santo de Israel. Lávame, limpia mi conciencia con tu sangre. Creo que tu sangre me limpia ahora de toda maldad, de todo pecado. Saca, destruye, arranca de mí todo lo que impida que tú bendigas y gobiernes mi vida. Quiero ser guiado, dominado, solo por tu Espíritu Santo. Te pido que te quedes conmigo en mi corazón y seas dueño y el Señor de mi vida. Señor Jesús, te confieso como mi único y verdadero Dios. Apártame para servirte, amarte y obedecerte. Dedico y consagro a ti mi vida. Gracias por redimirme, por limpiarme, por justificarme y santificarme. Muchas gracias. Te amo, Padre Santo. Amén. Si tú le entregaste tu vida a Jesús a través de este momento, yo te pido que nos escribas aquí a robertoypili@hotmail.com para que te estemos guiando en los nuevos pasos del caminar en Cristo. Será un privilegio tenerte con nosotros. Hay todo un grupo de personas para orar por ti, para trabajar en ti. Esta es una gran oportunidad. Y yo sé que tienes muchas preguntas, muchas. Nosotros también la teníamos el día que conocimos a Jesús. Quisiéramos que todo el mundo nos contestara preguntas. Pero yo tengo una respuesta para ti. Jesús te va a contestar Todas cada las inquietudes. una de ellas. Y Él te va a guiar en sus pasos. Ha sido un privilegio en este programa servir al Señor Jesucristo. Estos son los nuevos comienzos en Cristo Jesús.